¿Qué tal, chicos? Es un gusto poderlos saludar nuevamente por este medio, esperando hayan disfrutado sus vacaciones de la mejor manera posible y que también se encuentren en buena salud. En este video vamos a analizar cómo dar respuestas con so, to, neither e either. Simplemente es un repaso de ese tema, puesto que ya lo habíamos analizado anteriormente en clase, pero quise volverlo a retomar para que nos quede en mejor claridad este tema. Bien, primero vamos a analizar nuestras respuestas con so y to. Primero, ¿qué significa so y to? Bueno, al utilizarlo, nuestra respuesta significará también. Es como si utilizáramos me too. Recuerden que en inglés es muy común responder una afirmación con me too. Pero también hay otras formas de responder. Yo también, utilizando so y to. ¿Cuál es la principal diferencia entre me too y nuestra respuesta con so y to? Que so y to es más formal al momento de responder, más educado que responder con me too, aunque signifique lo mismo. Bien, nos dice que we use to or so when we agree with someone. Lo vamos a utilizar, como les mencionaba, cuando estamos de acuerdo con alguien o de acuerdo con alguna situación. Tenemos el ejemplo, la gramática para utilizar so y to. Bien, primero vamos a ver cómo responder con so. Vamos a empezar respondiendo con so, seguido de un verbo auxiliar, auxiliary verb. Eso lo vamos a indicar más adelante qué es este auxiliary verb, seguido de nuestra persona. Eso es en cuanto a responder con so. Y si vamos a responder con to, vamos ahora a empezar primero por nuestra persona, seguido de nuestro auxiliary verb, y al final vamos a utilizar to. Una vez que hemos analizado eso, ahora vamos a ver cómo vamos a contestar de acuerdo a diferentes afirmaciones. Nuestra primera afirmación nos menciona I am learning French. Estoy aprendiendo francés. Bien, ¿cómo puedo contestar yo también? Utilizando so y to. Vamos a analizar primero so. Nuestra respuesta es so am I. Si se dan cuenta, I'm está resaltado de color verde. ¿Por qué? Porque eso es nuestro verbo auxiliar que vamos a utilizar, el que nos está indicando en qué tiempo se está hablando, que en este caso se está hablando en presente progresivo, y es el que vamos a utilizar para responder yo también. Por eso tenemos so am I. Bien, ahora eso es en cuanto a so. Ahora para responder con to, nos menciona de acuerdo a la gramática que vamos a empezar ahora con la persona. I am to. Si se dan cuenta, en esa respuesta tenemos una coma. Es muy importante que pongamos esta coma cuando vamos a contestar con to. ¿Por qué? Porque to tiene muchísimos, no muchísimos, pero sí tiene varios significados. Que si nosotros no ponemos la coma antes de to, nuestra respuesta daría a entender otra cosa que no tendría nada que ver con el tema que estamos viendo. Por eso la importancia de poner la coma antes de to para que nos diga también. Que no se nos olvide poner la coma si vamos a utilizar este tipo de respuesta. Entonces vamos a contestar nuevamente I am to con nuestra respectiva coma. Muy bien, entonces el verbo auxiliar es I'm. Ahora tenemos nuestra segunda afirmación, que es He can play soccer very well. Él puede jugar fútbol muy bien. Bien, nuestro verbo auxiliar es can't. Nos está indicando que estamos hablando de un modal, así que ese modal es el que vamos a utilizar para contestar.
Si contestamos con so, entonces vamos a responder de la siguiente manera. So can he. Nuestra persona es he porque es de la persona de la que estamos hablando, de él. En el caso de so, y si voy a contestar con to, entonces voy a decir he can too, donde nuestras respuestas dicen él también. Entonces en nuestra afirmación nos menciona él puede jugar fútbol muy bien y yo voy a responder él también. Ahora, nuestra tercera situación tenemos we will be there. Nosotros estaremos ahí. Nuestro verbo auxiliar ahora es will. Es una oración que nos indica futuro. Entonces, el auxiliar que voy a utilizar es will para responder. ¿Cómo quedaría nuestra respuesta? Leo nuevamente la afirmación. We will be there. Voy a contestar, so will be o we will too. Cualquiera de las dos nos indican también. Esto es de acuerdo a diferentes tiempos en nuestra oración de las cuales yo puedo contestar. Pero ahora vamos a ver nuestras respuestas en presente simple y en pasado. Nos menciona, when the verb is in simple present, we use do or does. If the affirmation is in past, we use did. Vamos a utilizar do or does si nuestra oración o nuestra situación está en presente simple. Y si nuestra afirmación está en pasado, vamos a utilizar did. Primero vamos a ver en simple present. Por ejemplo, yo tengo I like cats. Me gustan los gatos. ¿Cómo puedo responder yo también? Ok, al tener el verbo like o nuestra oración nos está indicando que estamos hablando en presente simple. Es por eso que vamos a utilizar do. ¿Por qué voy a utilizar do? Porque recuerden que para I, you, we y they voy a utilizar el auxiliar do. Entonces mi respuesta quedaría so do I o I do too. Seguido del auxiliar de con to, seguido de una coma, recuerden. Para indicar yo también. A mí también me gustan los gatos. Ahora nuestra segunda oración dice Peter works in a store. Cuando tenemos works, también nos está indicando que nuestra oración está en presente simple o está en presente. Pero en esta ocasión no voy a utilizar el auxiliar do, sino voy a utilizar el auxiliar does. Recuerden, para he, she, it voy a utilizar el auxiliar does. Por eso es que nuestra respuesta quedaría de la siguiente forma. So does Peter o Peter does too. Entonces, así es como responderíamos. Peter también. Y en nuestra tercera oración, esa, ojo, la tenemos en pasado. ¿Cómo nos damos cuenta de que está en pasado? Bueno, en este caso por nuestro verbo. Nos dice, they studied for 2 hours yesterday. Ellos estudiaron por 2 horas o ellos estudiaron 2 horas ayer. También nuestra expresión de tiempo nos indica que es una oración en pasado, yesterday, ayer, algo que se realizó anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta esto, en nuestro tema nos dice que si nuestra oración es en pasado, vamos a utilizar el auxiliar did. Por eso es que nuestra respuesta quedaría so did they o they did too. Para que nos indique ellos también, que ellos también estudiaron por 2 horas. Eso es en cuanto al uso de so y to al dar una afirmación en positivo. Ahora vamos a ver cómo dar una negación. Al hacer uso de neither e either, voy a dar a entender que voy a mencionar yo tampoco o tampoco.
Por eso nos dice, we use neither or either when we disagreement with someone or something. Cuando estamos en desacuerdo con algo o con alguien. Not. We use the negative form of the auxiliary verb with either and the affirmative form with neither. Es decir, que cuando yo voy a utilizar either, mi auxiliary verb va a ir en negativo. Y si yo voy a utilizar neither, nuestro auxiliar va a ir en afirmativo. Nuevamente vamos a ver la estructura de neither primeramente. Entonces vamos para responder tampoco. Voy a empezar con neither, seguido del verbo auxiliar y después nuestra persona. Y si voy a contestar con either, voy a utilizar mi persona primero, seguido de nuestro verbo auxiliar, pero este va a ir en negativo. Con neither va a ir en positivo, pero con either el verbo auxiliar va a ir en negativo, seguido de either al último. Por ejemplo, tengo Julie won't be there. Julie no estará ahí. Nuestra oración es una afirmación negativa. Por ende es que nuestra respuesta también debe de ser negativa cuando estamos en desacuerdo. Entonces, puedo decir, neither will Julie o Julie won't either. Bien, si se dan cuenta, en nuestra respuesta con neither, nuestro verbo auxiliar está en afirmativo, que es will. Pero al momento de utilizar either, nuestro verbo auxiliar está en negativo, que es won't. O yo puedo utilizar will not, cualquiera de los dos es correcto. Pero con either siempre debe de ir nuestro verbo auxiliar en negativo. En este caso, el negativo de will, won't. Ahora tenemos nuestro segundo caso. I am not studying tonight. No estudiaré esta noche. Nuestro verbo auxiliar es I am not. Bueno, I'm not. Ese es nuestro verbo auxiliar. Con either, recuerden que es en positivo, por eso quedaría neither am I. En positivo nuestro auxiliar. Pero si voy a contestar con either, vamos a utilizar el auxiliar en negativo, que sería I am not either. ¿Ok? Para decir yo tampoco. Tercera situación. She can't speak Italian. Ella no puede hablar italiano. Nuestro verbo auxiliar es can't en negativo. Si se dan cuenta, hasta ahorita nuestras oraciones son en negativo porque tenemos que dar una respuesta negativa. Entonces, en neither vamos a utilizar el auxiliar en positivo, que sería can. Neither can she. O she can't, negativo, either. Cuarto caso, I don't like cats. Ahora lo tenemos en negativo. Y esta es una oración en presente simple pero negativo. Para contestar, a mí tampoco me gustan los gatos, voy a utilizar neither do I, recuerden que va en positivo, o con either, I don't either. Y cuarto caso, Joe didn't work in a story. Esta oración es en pasado pero en negativo. Por ende es que con either voy a utilizar el auxiliar did en positivo, neither did Joe. Neither did John. Y utilizando either voy a utilizar John didn't either. Para decir John tampoco. Y de esta forma contestamos en negativo o cuando estamos en desacuerdo con alguien o con algo para decir tampoco. Y de estas formas contestamos si estamos en desacuerdo con tampoco utilizando neither e either. Y si estamos de acuerdo vamos a utilizar so y to, que significan también. Bien, nuestra actividad o su actividad será de la siguiente forma.